Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una barca, no la fueran a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo dieran a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muchas gracias. Gracias por tanto amor, gracias por ese despertar al Padre, claro, que nos despierte y nos dé esa oportunidad de vivir. Pero también esa voluntad que cada uno ha puesto en Él, con ese sí rotundo y contundente para entender más su palabra, para digerirla, para tener ese descanso en Él. Qué lindo que hemos hablado estos días de ese verdadero descanso en su corazón. Es hermoso. Gracias por esa fidelidad, por esa entrega. Y cada instante aprendemos más y más. Siempre he dicho que el día que digamos todo, mi conversión ya está dada, no hemos hecho nada. Cada día con su afán. Recordemos que toda la vida es hoy, desde el amanecer hasta el anochecer. Y cada día es un paso más a ese camino de eternidad, a esa conversión. Y solo con nuestra entrega al que la hace es Cristo Jesús, esa transformación en todo nuestro ser. ¿Cómo nos presenta hoy el Evangelio a Jesús en Galilea, rodeado de mucha gente, ¿no? Porque impresionaban las obras, las palabras, sus manos, cuántos sanaban. Y todos querían acercarse a Él. Esa necesidad. Y me llama mucho la atención cómo se retira a la orilla del mar, ¿no? Cómo esa orilla del mar da esa amplitud para poder hablar, esa paz, esa tranquilidad para poderlo hacer. Y retirarse uno de tanta bulla, de tanto ruido, que a veces nos carcome tanto y nos retira de Jesús, nos retira totalmente. El bullicio y tantos quehaceres del día, ¿no? Del diario vivir. ¿Cuánto nos aparta de mi amado Jesús? Nos dejamos arrastrar. Y ese ruido del problema, ese ruido del estrés, de las preocupaciones, inquietudes, desasosiego, la ausencia de paz. ¿Cuánto necesitamos retirarnos a orar? ¿Cuánto necesitamos tener estos encuentros con el Señor? Mira que me hacen una falta impresionante, muchísima. El estar nosotros humildemente tratando de aprender más con amor, con la humildad de Mamita María, aprendiéndola más, de poder desde el amanecer decir sí, en medio de cualquier problema, en medio de cuantas circunstancias. ¿Cuánto necesitamos sentir los corazones que estemos uno solo aprendiendo más y más? Estar en silencio. Mira que el amanecer es precioso. Ese silencio, esa alegría. De pronto la mayoría en casa durmiendo. Pero se encuentra uno en oración y es una profundidad tan hermosa. Y fijémonos bien que si estamos en oración, uno empieza a hacer oficio mientras uno va escuchando de pronto, los que pueden, empieza y ya se distrae uno. No sé si se han dado cuenta. El abrir la llave, el lavar la loza,
el hacer el tinto, claro que es una ricura. Y mirar cómo uno va escuchando y qué lindo. Pero no dejarse uno distraer por todas las acciones que se están haciendo en ese momento. Entonces es importante conservar en ese silencio de oración para uno poder tener esa entrega. Qué lindo, qué bonito. Pero igual, con ese corazón, haciendo oración, escuchando, es un regalo del cielo. ¿Cuánto hace que no nos retiramos? Realmente que lo hagamos a conciencia, aunque sea un ratito con Jesús. Regalar un momento. Y el momento uno cree que se lo regala al Señor, ¿no? Pero es que se lo está haciendo uno mismo para tener esa entrega total. Esa entrega de amor total. Mira que cada instante aprendo tanto acerca del sí. Ese sí que es contundente. Ese sí que en medio de tanta tribulación, en medio de tanto ruido, en medio de tanto estrés, de preocupaciones, inquietudes, como nosotros con ese sí cuando lo pronunciamos desde el amanecer, no solo en el amanecer, desde el amanecer. Cuando le digo ese sí rotundo, sí Señor, mi corazón es tuyo Jesús, contigo mamita María, como en medio del problema recibo toda la gracia del Señor y su Santo Espíritu. Esto es perfecto y lo necesito porque eso es lo que me lleva a estar en unión con mi amado Jesús para poder identificar, reconocer y entregar mi pecado, mi cansancio, mi estrés, mis inquietudes, mi desasosiego, esa falta y ausencia de paz. Ese es el retirarme a la orilla, estar con Él y entregarle todo a Él. Necesito hacerlo. Hablábamos que a mí me impacta el sí. María es preciosa. Recordemos por un momento esas bodas de Caná, ese milagro, donde María con tanta fe, con tanto amor, va y le dice a su hijo, mira, están vacías, no hay vino. Y Jesús le dice, es que no ha llegado el tiempo, madre, aún no llega la hora. Pero ella va y les dice a los otros, vayan y hablen con él, hagan lo que él les diga, ya, qué lindo. Y eso nos dice a nosotros, vayan tranquilos, están vacíos, están llenos de estrés, estoy llena de preocupaciones, están de desasosiego, de ausencia de paz. Uno se levanta a veces ni duerme. O se levanta y lo primero que acuerdo no son los problemas que tengo, el recibo que tengo que pagar, el chino que no quiere hacer caso y tantas situaciones. Y tan pronto uno le dice sí. ¡Qué hermoso! Sí, Señor, mi corazón es tuyo. Es ir donde Jesús. Y cómo Jesús, cómo se rasga mi corazón y automáticamente en medio de todo esto, Él nos da su gracia y su Santo Espíritu. El sí es acercarme a la orilla con Él y en Él. En tantas necesidades te necesito, Señor. Claro que sí. Y cómo descanso en Él entregándole absolutamente todo. Me está sanando, liberando. Estoy yendo a la orilla con Él y en Él a encontrarme. Me aparto de tanto río. Me aparto de tanto bullicio. Me aparto. ¡Ay, qué bello, cierto! Me aparto de estar en tanta incertidumbre, de ausencia de paz. Me aparto de estar con tanto miedo, con tanta ansiedad, con tanto desespero. Me aparto de aquello que es que quiero solo que me amen y siento desamor. Me aparto de tanto dolor, de esa enfermedad. Me aparto, Señor. ¡Wow! Y me entrego a ti. ¡Qué lindo! Con ese sí rotundo. Es esa decisión con ese sí. Que necesito estar contigo. ¡Ay, qué lindo! Entregártelo todo. Recordemos que hablábamos antes de ayer, repostarme en tu pecho, qué lindo. Identificar, reconocer y entregar mi dolor, mi estrés, mi miedo, mi cansancio, mi angustia. Claro, entregarle todo. Estoy a la orilla con Él y en Él. En medio, en este silencio, donde le encuentro y le entrego todo a Él. Entonces el silencio tiene nombre. ¿Cómo? ¿A qué se le llama silencio? A mi entrega en su sagrado corazón. A mi entrega en un verdadero arrepentimiento. Porque necesito esa salvación y sanación, que es esa verdadera paz en mí. Es esa verdadera orilla de estar con Él y en Él. ¡Ay, esto es maravilloso! Entonces, es que sabemos
Y la muchedumbre sabía que la respuesta era Él. Él es la respuesta a todos, a todas las preguntas. En Él es donde se halla esa respuesta a todo. El sentido a los sinsentidos. La luz a toda oscuridad. ¡Qué rico! Eso es lo que nosotros descubrimos desde el amanecer. Y si está en Él, con Él la verdad, ¿cómo no nos vamos? ¿Cómo no decimos sí? ¿Cómo no aceptamos este encuentro tan precioso de decir, ay, apartarme a la orilla para decirte, sí, Señor, aquí estoy, carambas, qué bello, de coger un lápiz, un papel, un esfero y poder identificar, reconocer y entregar ese bullicio donde estaba, ese mal genio, esa rabia, ese desespero, ese estrés, ese miedo, ese aburrimiento, esa ausencia de fe. Todo es tuyo, Señor. Esto es bellísimo. Para eso es el encuentro en la orilla, entregarle todo. Fíjate bien, toda la multitud que iba se le echaba encima para que sanara, a entregarle sus enfermedades. Entonces, buscamos a Jesús con pasión, con alegría. Lo buscamos, caramba, desde el amanecer, claro que sí. O de pronto somos creyentes tibios. Ay, yo no, ay, en serio, ay, yo no le jalo a tanta levantadera, en serio, no. Yo lo hago por la mañana y no he dejado de hacer, pues Jesús me lo pide con todo el amor, y es que a mí me hace mucha falta, no sé ustedes, me hace mucha falta, lo necesito. Y necesito en la noche, claro que sí, pero en cambio también necesito que estar en esa actitud, claro que sí. En ese momento eucarístico, que es que necesito el pan de vida, claro que sí, ese encuentro de amor, que su palabra arda en mí. Para tener todas las fuerzas en este camino de hoy, porque ya no camino solo, es Cristo quien vive en mí. Pero si yo no lo hago, en ese momento solamente, no, yo voy a misa cada 8 días cuando me quede tiempo, porque a veces no, el domingo fue un poquito pesado, además estaba muy cansadita, ay, sí, tanto, no, se olvidó. Menos, a veces me voy a acordar en la mañana estar orando, en la noche también, el cansancio me absorbe tanto, el ruido me absorbe tanto, que se me olvida a ese lugar total, hermoso, en esa orilla, qué lindo, donde se encuentra esa paz, ese amor, ese encuentro en Cristo Jesús. Necesito estar en la orilla en Cristo Jesús. Qué lindo de poder orar, de poder entregarme, de poder decirle, ya no más ruido, ya no más pecado, te lo entrego hoy, Señor, en serio. Por eso en el caminar nos caemos, nos levantamos, pero en la noche vuelvo y hago esa entrega. Te necesito ir a la orilla. Ya no más ruido, bullicio de pecado, de rabia, de egoísmo, de pereza, de hipocresía, de mentira, de calumnia, de ausencia de fe, estarme comparando con los demás. No sale el trabajo, ¿yo qué hago? ¿Para dónde voy? No, me voy a la orilla con Él a buscarlo, qué rico. A tener pasión por ti más, Señor, y de poderte entregarlo todo a ti, porque tú me sanas, tú me salvas. Yo te entrego, por eso con ese sí contundente, para recibir su gracia y su Santo Espíritu y tener una entrega totalmente de amor. Wow. Entonces no seamos tibios. Entonces, hagámoslo con toda hoy. Hoy que es toda la vida. Hoy que necesito este amanecer, estar con Él y en Él. Lo busco. Aquí estoy. Qué lindo, Señor. Donde Él con esas ganas de sanarme y salvarme, pero es que no lo puedo hacer si yo no le digo sí. Claro. Qué bello. Hagámosle de corazón. Identifiquemos y entreguemos todo ese cansancio, toda esa bulla que hay en mí. En ese verdadero arrepentimiento que empiezo a sentir gozo. ¿Por qué empiezo a sentir gozo y plenitud? Pues porque es que quedo desocupadita, porque todo se lo entrego al Señor y el amor inquebrantable del Padre empieza en mí con una fuerza increíble, preciosa. Claro, en esa actitud hermosa, sintiendo a Cristo Jesús dentro de mí con fuerza, con alegría, en esa disposición a aprender más con amor, esa palabra de vida que recorre mis venas, mis arterias, y que al mismo tiempo está sanando mi alma, esa sanación también, esa liberación, donde está sanando cada vena, cada arteria, ajustando ese hígado, desinflamándolo, quitando cuantas masas malignas, claro que sí, ajustando ese riñón, esos pulmones,
dándole vida a ese páncreas, a esos ojitos, cabeza, todo. Vamos, que sí se puede. ¡Qué bello! El momento es perfecto. Todo en su divina voluntad, pero entre tanto, saboreo estos momentos donde mi alma y todo mi ser me siento alegre, feliz, con gozo. Qué bello, ¿cierto? Es hermoso. ¿Cómo nosotros no podemos identificar, reconocer y entregar toda esa enfermedad que tengo? Porque es fácil, si tengo dolor de cabeza, tengo dolor de la venita de tal lado me duele, el oído interno, medio, no sé, pero hay algo que pasa en mí. Pues lo mismo necesito hacerlo con el alma. Lo mismo necesito hacerlo con ese dolor que hay en mi corazón, poder lograr identificar, reconocer y entregar ese dolor del alma, ese mal genio, esa rabia, esa grosería, esa gritería, esa hipocresía, esa mentira, esa envidia, esa pereza, esa gula, todo esto, eso lo conocemos, necesito hacerlo y solo con su gracia y su Santo Espíritu puedo lograr identificar, entregar en verdadero arrepentimiento, con ese sí profundo. De lo contrario no puedo. Y así empiezo a dejar ese ruido y a estar con Él y en Él, donde es gozo, donde es alegría, donde en esa disposición a escuchar el Evangelio que me forma, donde me voy alegre a la Sagrada Eucaristía, ese encuentro de amor, ese pan de vida. Hagámoslo de verdad. Qué Evangelio tan precioso. ¿Y cómo de verdad? ¿Cómo la muchedumbre se tira encima? Porque sufrían de algo. Se les echaba encima. Y Jesús hace milagros extraordinarios. Entonces, hagámoslo. Hagámoslo de corazón. Si realmente buscamos la sanación, busquemos a Jesús. Digámosle qué necesitamos. ¿Cuál es mi enfermedad? ¿De qué queremos que nos sane hoy? ¡Qué bello! Hagámoslo de corazón. Presentémosle al Señor nuestras enfermedades. Es un momento de sanación y de liberación. Digámosle que queremos que nos sane. Además que con su gracia y su Santo Espíritu empiezo a descubrir aún más profundamente aquella enfermedad que estaba escondida. Qué bello momento. Es un momento donde está pasando por cada uno, ungiéndonos con tu santa sangre, Señor, dejándonos con tu santa llaga de amor, de resurrección, despertándonos en ti. Gracias, Señor, esa necesidad que a veces, en lugar de unirme a ti por la enfermedad que tengo, por esa amargura, ese miedo, esa ansiedad, me aparto de ti. No, si tú eres el que me sana, Señor, por eso me uno a ti desde el amanecer con ese sí rotundo y contundente. Porque sé que me sana, Señor. Me libera. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias por este gran milagro de amor, de resurrección en cada corazón. Gracias porque estás uniendo ese hogar, Señor, bendiciéndolo más y más. La familia, Señor, gracias. Porque estás bendiciendo esos hijos, Señor, levantándolos en victoria. Porque estás apartando cuantos vicios, Señor Jesús, que podamos reaccionar. Que el verdadero amor que debo tener dentro es el tuyo. Ese amor inquebrantable del Padre en mí. Y poder así allí abrazar al que tanto necesita. Al que tanto está agobiado de tanto ruido. Y poderlo abrazar, amar, perdonar, comprender, escuchar. Gracias, Señor, por esta gran bendición. Gracias. La gloria solo para ti, Padre. Por eso que jamás nos cansemos de decirte, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que podamos tener tus fuerzas más y más para buscarte con pasión. Esa es la vida definitiva. Uno solo, Cristo Jesús con nuestra Madre del Cielo. Gracias, Señor. Por eso que jamás nos cansemos de decirte, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad.